Y en los estudios está con nosotros Abraham Pérez, él es el economista, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, señor Abraham? Muchas gracias, muy buenos días. Pues un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, y como dicen, más vale tarde que nunca, un saludo a los cochabambinos, mis colegas cochabambinos que cumplieron ayer un año más de su gesta libertaria. Exacto, 206 aniversario de Cochabamba. Bien, la consulta va por la siguiente, y el tema que veníamos hablando acá en el canal es con relación a la bolivianización, aquellos datos. Mire, teníamos una información de que el año 2005 los créditos en cuanto a bolivianos se refería llegaban apenas al 7-8%. Lo demás estaba en dólar. Hoy se está hablando en cuanto a créditos, tengo entendido, a partir ya con una cifra importante, más de un 90-96% de créditos en bolivianos. Así es un fenómeno importante que ha sucedido en los últimos años. El hecho de que el boliviano, o sea, el boliviano y las bolivianas, confían en su moneda, que es el boliviano. Estuvimos en un periodo muy largo, 20 años o más tal vez, de dolarización, es decir, nuestra estructura mental del ahorro, del cambio, del intermediario, estaba el dólar, ¿no? Entonces se sentía como se recibía un sueldo y iba inmediatamente a cambiar en dólares para poder preservar el poder adquisitivo que nos iba a durar en realidad durante el mes, los gastos del mes. Y nuevamente cambiábamos esos dólares seguros de que mañana iba a aumentar el precio del dólar y por lo tanto no íbamos a perder si es que manteníamos nuestros ahorros o nuestros gastos del mes en bolivianos. Eso ha cambiado completamente, aunque ha quedado todavía, ¿no es cierto?, el trauma de los tiempos de la UDP, qué sé yo, y el trauma de 20 años en la que ha habido una política permanente devaluación, es decir, de permanente pérdida del valor del boliviano, como dinero en relación al dólar, que es la moneda norteamericana. Entonces, todos los países en América Latina y el nuestro también nos empezamos a dolarizar, ¿no? Y la dolarización tiene siempre, ¿no es cierto?, unos grados importantes de dependencia frente a la economía norteamericana, que cuando la economía norteamericana se recupera y se empieza a fortalecer, nuestras monedas inmediatamente empiezan a perder valor. Cuando la economía norteamericana empieza a debilitarse, su moneda también se debilita y el nuestro, ¿no es cierto?, se va fortaleciendo. Estamos en esos vaivenes dependiendo de lo que ocurra en la economía boliviana. Ha tenido que haber políticas, ¿no es cierto?, políticas cambiarias, políticas que están manejadas del Banco Central de Bolivia, para que paulatinamente vayamos a confiar en el boliviano, y eso evidentemente en lo que tú decías se manifiesta en que el 2005 teníamos menos del 10, casi entre el 10 y el 12% de créditos que se sacaban en bolivianos. Es decir, los bolivianos los bancos nos decían: usted le podemos prestar en dólares, ¿no? Bolivianos le cuesta una tasa de interés mucho mayor, entonces se sacaban los préstamos en dólares y los ahorros también en dólares. Esto ha aumentado de tal manera que los créditos, cierto es que en este momento el 96.5% de los créditos, ¿no?, a las personas, a las empresas en Bolivia, se hacen en bolivianos. O sea, los bancos prestan en bolivianos en ese porcentaje, y las empresas y las personas también se prestan en bolivianos, ¿no? Y en relación a los ahorros, de la misma manera era tan bajísimo los ahorros, ¿no? Ahora en bolivianos estamos en los ahorros alrededor del 84% de los que los bolivianos prefieren ahorrar en cajas, en cuentas corrientes, en cajas de ahorro, en bolivianos y ya no en dólares. Este proceso se denomina también el proceso de desdolarización, pero que aquí se tuvo la iniciativa, ¿no es cierto?, de llamarle el proceso de la bolivianización. En eso consiste la bolivianización. Y la confianza que las personas están teniendo también en la moneda nacional. Son más de 10 años, bueno, 10 años si tomamos en cuenta a partir del 2006, que la moneda boliviana va tomando su valor. Así es, va tomando su importancia, su interés. Lo que debe ocurrir en términos del ejercicio de la soberanía, ¿no es cierto? Nosotros somos bolivianos y debemos ejercer soberanía en los aspectos económicos, y una de esas soberanías es justamente el confiar en nuestra moneda, porque a partir de la confianza en la moneda incluso el Banco Central puede hacer política monetaria. Durante mucho tiempo, lamentablemente, el banco, que iba dolarizando a la economía, no tenía la posibilidad de hacer política monetaria. ¿A qué nos referimos con aquello? Y la política monetaria básicamente significa, ¿no es cierto?, que en momentos en los cuales la población necesita liquidez, entonces el banco tiene un comportamiento expansivo, ¿no? Deja de recoger dinero, ¿no?, mediante los bancos, pues recoge dinero y le dice a los bancos: no les vamos a vender los bonos, y agarren ese dinero y presten ustedes ese dinero, porque es básicamente la función del banco, es dar créditos. Entonces hay mucha liquidez.
Y en los momentos en los cuales el banco considera la política monetaria y la política económica considera que hay que más bien ser restrictivos, o sea, hay que recoger, entonces se recoge a través de los bancos vendiéndoles bonos y los bancos van, depositan en el Banco Central, entonces se disminuye la liquidez. Desde el 2014-2015 más bien la política del banco ha sido expansiva. Entonces, hay mucha liquidez, incluso más liquidez de la que hubo en el 2009, que también el banco, la política monetaria se portó de manera expansiva. Cuando tú no tienes ese valor que le dan tus habitantes a tu moneda, no puedes hacer política monetaria, no puedes manejar el dólar, ¿no es cierto?, de manera expansiva o restrictiva, porque esa es una moneda que la emite los Estados Unidos, no la emites tú. Pero como tú la emites como boliviano, emites el boliviano, es decir, emitir significa hacer imprimir y luego, ¿no es cierto?, soltar a la circulación, eso es emitir, entonces tú manejas tu moneda porque es la tuya, ¿no? Y puedes hacer política monetaria, y con la política monetaria puedes ir, ¿no es cierto?, también manejando la posibilidad de que haya una inflación controlada, ¿no?, y que la inflación no se vaya a disparar. Como que el tema de la inflación ha sido siempre coincidente a las proyecciones que tenía el gobierno, y se ha hablado siempre de una inflación para este año, por ejemplo, de menos del 5.5%. Así es. Los años pasados también se ha estimado y estaba dentro de ese parámetro, me refiero a que puedo controlar aquello. Así es, se proyecta en realidad a fines de año para el siguiente año, seguramente a fin de año también se va a proyectar para el 2017, un margen, una suerte, ¿no es cierto?, de que puede ser el 5%, un poco más arriba, un poco más abajo, y siempre en los últimos años se nos está dando que ha estado un poco más abajo de lo que se ha planteado, ¿no? Igualmente en términos de crecimiento se ha planteado... eso le iba a decir, se hablaba de un 5% en tema de crecimiento. Se plantea el 5%, pero no, es cierto, bueno, la economía no es una bola de cristal que dice exactamente, ¿no?, que vamos a crecer, pero ahí está y se proyecta alrededor de ellos, ¿no? El año pasado igualmente se proyectó 5 y el crecimiento real fue el 4,80 y tantos por ciento, pero está alrededor y cerca de ese 5%. Este crecimiento, para ir cerrando la entrevista, señor Abraham, este crecimiento muestra confianza, muestra determinada forma de control, podemos mencionar, de las proyecciones, de las políticas. Hemos hablado ahora de la bolivianización, pero también hemos incluido el tema de proyecciones que tiene el Estado, tomando en cuenta los datos que se proporciona acá, ¿no? Porque organismos internacionales emiten, sí, algunos datos, pero ¿quién mejor que el Estado? Porque maneja y controla todo aquello. Así es, en realidad la institucionalidad o el aparato técnico que está en Bolivia es el que trabaja permanentemente haciendo las proyecciones, básicamente es el INE. Exacto. Que tiene, ¿no es cierto?, crecimientos, proyecciones que tiene que ver con el IGAE, por ejemplo, es el Índice General de Actividad Económica, tiene algunas proyecciones que avanzan, que se llama el líder, que avanza unos cuantos meses, y es un dato que se va trabajando directamente acá, ¿no? En cambio, los organismos internacionales agarran además el dato de que se trabaja acá, y empiezan, ¿no es cierto?, a pensar de que si Bolivia, como no, empiezan a hacer aspectos que no tienen información directa. La información más directa, así, es obviamente la que se trabaja en Bolivia. Entonces hay que confiar más bien en nuestros técnicos que en los técnicos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que en muchos casos manejan también con objetivos políticos, ¿no?, de querer desanimar, qué sé yo, querrán desanimar, o sencillamente sus instrumentos técnicos ya están obsoletos, posiblemente en el Fondo Monetario Internacional, que se equivocan con harto, y más bien es la CEPAL la que más se acerca, ¿no es cierto?, en sus pronósticos, para el caso de todos los países y para el caso de Bolivia también. Exacto, se ha ido aproximando. Muchas gracias por habernos acompañado, hablar acerca de la bolivianización, tomar en cuenta el valor que tenemos acá en Bolivia, esos 10 años y esa solidez con la que se está construyendo. Muchas gracias por la entrevista, pues sí, hasta pronto. Perfecto. Gracias. Nosotros le proponemos una breve pausa y retornamos, son las 7 de la mañana con 13 minutos.